Buenas tardes a todos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta conferencia magistral, que es el evento de cierre del séptimo coloquio institucional de investigación que organizamos aquí en CETIS Universidad. Y estamos de plácemes porque tenemos a un invitado muy especial que nos va a compartir un tema muy relevante, sobre todo en la actualidad, con esto de la pandemia y cómo favorecer el trabajo de todos nosotros como investigadores y no detenernos en nuestra productividad científica a pesar de la pandemia y cómo adaptarnos a esta nueva normalidad. Tengo el gusto de presentarles al maestro David Mourillo Carrillo y me voy a permitir hacer una breve lectura de la versión corta de su currículum. Eh, Él es graduado con honores en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en la Universidad Oberta de Cataluña y de especialidad en New York University. David Murillo cuenta con 18 años de experiencia en el mundo de las publicaciones digitales y desde 2011 dirige las operaciones de licenciamiento institucional de recursos electrónicos de Springer Nature en México. Queremos agradecerle especialmente su participación en este evento tan importante y relevante para nosotros en la institución, su gentileza de acompañarnos hoy. Y nomás les hago hincapié a todas las personas que nos escuchan y nos ven que al final de la exposición del maestro Murillo tenemos un espacio para preguntas y respuestas, por lo cual está habilitado el chat para que anoten ahí sus preguntas y yo voy a irlas desahogando en conjunto con el maestro Murillo. Pues sin más preámbulos, estimado David, adelante con el uso de la voz y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la presentación, doctora Cecilia Osuna, y muchas gracias al CETIS Universidad por esta invitación a formar parte del séptimo coloquio. Han sido muchos años los que hemos trabajado, los que he colaborado con el CETIS. He tenido el gusto de acompañar el crecimiento de esta institución, que es hoy en día un faro en el noroeste de nuestro país, en el tema de innovación, de investigación, de profesionalización de los servicios de investigación. Entonces, es un gusto estar con ustedes. Quizá la primera vez que fui al CETIS debió haber sido por allá del 2006 o 2007. Han pasado algunos años y la experiencia ganada en todo este tiempo y conociendo su institución, pues me permite compartirles algunas experiencias. Muchísimas gracias por la presentación de la reseña. En efecto, he tenido estudios en la Universidad Oberta de Cataluña, en la Universidad de Nueva York y en la UNAM, y me he desempeñado en los últimos 18 años en diversas editoriales científicas. He tenido el gusto de conocer una variedad de editoriales científicas, de crear una red bastante sólida de compañeros editores alrededor de todo el continente y también en Europa. Y me ha tocado ver con mucho beneplácito cómo esta industria ha cambiado en estos 18 años. Ha habido una transformación hacia lo digital que me pone muy contento haber podido vivir y haber podido ser parte de esta transformación. En la actualidad, como mencionaba Cecilia, coordino todas las actividades de licenciamiento digital en Springer Nature y como parte de esta carrera he tenido el gusto de hablar en diferentes foros especializados con ponencias magistrales como estas, en Entre Pares, que es este foro que se llevaba hace algunos años realizado por CONACYT, en la Feria del Libro de Guadalajara, en la de Monterrey, en la Asociación de Bibliotecarios de México, de Argentina. Eh, y en los últimos años me he especializado en un tema que me apasiona y es el uso de servicios digitales para lo que llamamos Research Networking. Esto es todo el conjunto de servicios en línea que les ayudan a los investigadores
a descubrir y compartir información especializada sobre personas y sobre recursos. Durante los últimos 5 años, me he dedicado a estudiar la tipología de estos sitios, que en inglés se conocen como Social Research Network Sites, hacer la tipología de estos, estudiar cuáles son cómo han evolucionado, cuáles son los servicios que han ofrecido y cómo estos servicios han ido evolucionando, cuáles son las mejores prácticas en estos. Me ha tocado asesorar institucionalmente y autores también en lo personal sobre las estrategias de aprovechamiento de este tipo de redes. Y como resultado de esta experiencia, en el 2019 redacté una guía que llamé Guía de Presencia Digital para Investigadores. Cuando me invitaron a hablarles en el CETI sobre este tema, un muy buen amigo, Rubén Martínez, que seguro nos está escuchando por allí desde la biblioteca, pensé inmediatamente en la utilidad que tendría esta guía precisamente de presencia digital para investigadores. Y al mismo tiempo, la última actualización era el 2019, al mismo tiempo tuve un gran desafío y era repensar este tema a la luz de un año tan disruptivo como el 2020 y de un evento de tal trascendencia como la cuarentena de COVID. Y es pues que antes de entrar en materia de las recomendaciones, quiero hacer una reflexión sobre lo que está cambiando en este momento en las universidades en materia, en las universidades y en todo el sistema de publicaciones científicas provocado por esta cuarentena prolongada en la que prácticamente todo el mundo se ha obligado a vivir durante el último año. ¿Por qué es importante reflexionar si vamos a hablar del uso de las redes sociales para la colaboración científica? Porque hay cambios de tal envergadura que podemos llegar a pensar que las universidades nunca volverán a ser las mismas. Las investigaciones no volverán a ser las mismas después de la crisis de coronavirus, como dice este artículo publicado en Nature en el mes de mayo. Y justamente ya desde el mes de mayo, los editores de nuestra revista Nature configuraban o veían que ciertos cambios iban a tener un impacto en las universidades a mediano y a largo plazo. Y es importante tenerlos en cuenta para entender cómo todo lo que veníamos recomendando al respecto de la presencia digital se vuelve mucho más vital, mucho más importante que en el mundo pre-COVID-19. ¿Qué es lo que está cambiando o qué es lo que cambió en el 2020 y que tiene un impacto todavía este año y quizá por 2 o 3 años más? Número uno, una cantidad avasalladora de clases en línea. Esa fue la norma del 2020. Empezaron incluso los memes que antes no teníamos sobre las clases virtuales. Y este es uno de estos, ¿no? Hay, hay veces que parece que ya vivimos en la Zoom University, donde no se requieren pants para graduarse, fundada en el 2020. Este es el logo de la Zoom University que encontré por allí. Y es que la broma tiene mucho de cierto. La, la marcha forzada en que todas las universidades tuvieron que adaptar sus cursos a un formato en línea trajo muchos, muchos problemas. Nadie estaba listo para dar el brinco así de inmediato. Instituciones muy importantes como el MIT, que desde el año 2002 venían ya dando estos cursos masivos en línea, gratuitos, tuvieron incluso problemas para migrar a solo en línea las clases que venían dando de manera presencial. Esto lo declaran investigadores del MIT, que lo tuvieron complicado brincar a Zoom y que hablan de el riesgo de la pérdida de calidad y de interacción en la educación a través de estos medios. Entonces, es un gran desafío. 2020 ha sido apenas el principio.
y lo recordaremos como un año muy improvisado, en las que profesores y estudiantes tuvieron que aprender a utilizar estas plataformas mediadas, que seguramente irán mejorando en los próximos años, pero que se seguirán utilizando. Esa fue la primera tendencia, más clases online masivamente. La segunda tendencia que las universidades deben considerar es que menos estudiantes viajan. Las universidades van a tener menos estudiantes de intercambio o menos estudiantes que vengan de otras ciudades a vivir y estudiar en la sede donde está la universidad. La situación del COVID y de la cuarentena va a afectar esta tendencia por lo menos 3 años más. Porque además hay otra tendencia que varios analistas prevén: ahorro. Muchas familias van a ahorrar, van a ver que es necesario tener un guardadito por si alguna situación de salud, y entonces a lo mejor van a buscar un plan económico para que sus hijos continúen estudiando. Entonces, además de que hay una recesión económica, hay un tema de cuidar eh, la inversión que se haga en educación. Valórenlo, quienes actualmente están estudiando un programa de esto, valórenlo, porque se va a volver más difícil seguir estudiando en la universidad con la cuarentena. Este es un riesgo latente y que seguramente afectará sobre todo a las familias de escasos recursos, tendrán menos posibilidad de acceder a una educación de calidad. Y también esto hará que las investigaciones se enfoquen más en soluciones a nivel local. Hay un gran número de desafíos nuevos que parten de la nueva normalidad y del COVID, que requerirán de los investigadores jóvenes y nuevos para pensar soluciones ante situaciones nuevas que no existían. Va a haber muchas oportunidades de desarrollo. Este es otra artículo importante en Nature que apareció en junio del año pasado, donde preguntaban que si el cambio que ha introducido la pandemia será permanente en la publicación científica. Habemos quienes consideramos que sí, que hemos pasado un punto de no retorno, y es preciso que las instituciones, que los tomadores de decisiones también tengan en consideración lo que ha cambiado del escenario. Este artículo, publicado en el sitio de la Universidad de King Abdullah, que se caracteriza por ser una de las universidades de mayor innovación en el mundo, y en donde habla el director del Centro de Emprendimiento, nos dice que se abren muchas oportunidades de desarrollo a partir de la situación de la cuarentena, y que muchas líneas de investigación que ya venían siendo importantes van a tener líneas de aplicación en el futuro inmediato. Entonces, hay áreas de oportunidad para quien decida invertir en este tipo de recursos. Él habla de materiales. Él dice que somos una cultura táctil. Nos gusta tocar las cosas, nos gusta sentirlas. Y una de las principales carestías introducidas por la cuarentena es que no podemos tocar las cosas. Tenemos una prohibición sobre tocar. Fíjense qué interesante reflexión hace aquí viene el nombre, Hatait Alamet, eh, materiales nuevos que nos permitan tener dispositivos antibacteriales. ¿Sí? Hay un área de desarrollo importante en materiales repelentes de patógenos, pero también en la automatización. Vamos a tener cada vez más servicios que requieran no tocar nada, que requieran comunicarnos sin tocar nada, o tener la posibilidad de estar blindados o separados de las personas con algún material que nos permita seguir hablando, pero no el paso de aerosoles. Entonces, hay un área importante de desarrollo allí que se viene. Habla también de la realidad virtual, y esto es algo bien importante que la Universidad KAUST
está invirtiendo. Ante la imposibilidad de sus alumnos de asistir al aula, el laboratorio virtual, que ya existía desde hace años, se vuelve mucho más importante porque da la posibilidad de reproducir la experiencia desde sus hogares. Entonces, en el mundo académico, es posible que en los próximos años veamos un repunte de las aplicaciones de realidad virtual inmersiva, que se recupere esta tecnología que ya existe desde hace varios años para efectos educativos. La tercera línea de oportunidad a partir de la cuarentena, decíamos, es la automatización y robótica. Dado los protocolos de distanciamiento, en todos los procesos va a ser necesario automatizar más cosas. Ya está sucediendo y esta es una tendencia que va a continuar. La investigación en automatización, en procesos, va a seguir, ya es importante y va a seguir teniendo una amplia gama de aplicación. Va a haber más necesidad de este tipo de aplicaciones. Y transporte. Las universidades van a tener un campo fértil para aplicar soluciones en su realidad local. Va a haber una búsqueda local de este tipo de soluciones. En este nuevo contexto, como ven, las universidades cambiaron, la investigación científica está cambiando. En este nuevo contexto, el hacer redes, el colaborar a partir de aplicaciones en línea, se vuelve aún más prioritario. Esta gráfica que ven aquí corresponde a una encuesta que hicimos el año pasado, 2020, al respecto del impacto social. Se entrevistaron 5.525 investigadores de todo el mundo al respecto de qué hacían o qué querían hacer para que el resultado de su trabajo tuviera un impacto en la sociedad. Y en ese momento, esto todavía fue en 2020, digamos, esto fue en junio de 2020. Decían que lo que hacían, lo que tradicionalmente hacían, era presentar en conferencias. ¿Sí? El 58% de ellos respondió especializadas, era la forma en que hacían redes y de esa manera garantizaban un impacto de su trabajo. ¿Qué pasa ahora que nos vamos a ver impedidos por 1 o 2 años de realizar conferencias o de asistir a las conferencias? Hay todo un tema de qué va a pasar con las conferencias científicas que da para discutir. Se están armando para usar herramientas virtuales también y para hacerlo de manera virtual. Pero ya desde junio del año pasado nos decía que después de asistir a una conferencia, la segunda actividad que más hacían los investigadores para promover socialmente su trabajo era promover su trabajo en una red social científica, ¿sí? Esta era ya desde el año pasado la segunda actividad que más permitía a los investigadores hacer redes y tener impacto. Seguramente esto se va a switchear, seguramente en este año va a ser la número 1 y es sobre lo que se trata precisamente lo que llamamos Research Networking. Promover mi trabajo, crear una identidad digital y acumular un capital de credibilidad, ¿sí? En un mundo crecientemente más virtual, las redes sociales van a ser cada vez más la arena en la que nos vamos a encontrar. Si bien yo antes podía ir a la conferencia científica y esperaba que bajara el panelista de la mesa, lo cachaba por ahí, me acercaba y hablaba con él, pues ahora va a ser eso mucho más complicado. Ahora lo tengo que hacer en línea. Sí se puede hacer. Yo soy muy curioso en webinars como este. Cuando una conferencia me interesa, anoto los datos del panelista al final, etcétera. Y soy muy curioso de mandar correos. Y créanme que de esa manera, desde antes de la cuarentena, he hecho muy buenos contactos que me han permitido invitar a gente a presentar o ser invitado a otros eventos a presentar. Entonces, eso va a continuar y ahora lo vamos a hacer más de una forma digital. Antes podíamos, les digo, teníamos ese backstage
para ver atrás de la mesa y hablar un poquito, y ahí nos acercábamos, casi que como rockstar a pedir el autógrafo, ¿no? Ya no tenemos eso. Ahora tenemos que mandar un correo, ahora tenemos que encontrar el sitio, encontrar su perfil, quizás seguirlo, comentar el trabajo, etcétera. Esa es la nueva forma de hacer redes. No es tan nueva, no empezó esto en la nueva normalidad, viene ganando espacio en los últimos años. Les digo, yo llevo 5 años estudiando este tema, pero hay un parangón sin precedentes a partir del 2020 en la forma en la que tenemos que trabajar con las redes para promover nuestro trabajo. Y por último, en esta sección de lo que está cambiando en el 2020 con la cuarentena, me pareció muy importante compartir también este artículo publicado hace algunos meses en Taylor and Francis, y que habla del rol de los medios sociales para combatir la pandemia. Y justamente dice cómo los científicos que antes utilizaban las redes sociales, Mendeley, ResearchGate, ahorita vamos a hablar más de ellas, para hacer redes, ahora lo necesitan incluso para mitigar los efectos de la soledad del trabajo. Hay un tema psicológico que vale la pena ser analizado hacia adelante. Nos enfrentamos con un perfil de teletrabajo que hará el trabajo un poco más solitario. Y justamente este artículo aborda cómo compartir en redes sociales el fruto del trabajo conforme este se va desarrollando, ayuda a mantenernos en un entorno, en un framework colaborativo y de diálogo, que de otra manera yo solo en mi casa, en mi laboratorio, pues perdería. Entonces justamente hablan los autores de la posibilidad de aprovechar las redes sociales para mitigar los efectos de la ansiedad producida por las redes sociales en el trabajo. Y es un tema de mucha envergadura. Para muestra de ello, muchos de ustedes habrán visto la nota hace 2 días, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Teletrabajo de México. ¿Sí? Entró en vigor finalmente la Ley de Teletrabajo, que ya reconoce el teletrabajo como una característica especial de trabajo con derechos y obligaciones para ambas partes, para el empleador y para el empleado. Entonces, vean qué interesante todos los cambios que se están introduciendo en lo social, en lo psicológico, a partir de la pandemia. Y bueno, pasando a la segunda sección, esta es, digamos, la guía revisada en tiempos de cuarentena de recomendaciones para investigadores para el uso y aprovechamiento de redes de colaboración científica. Ya vimos qué es, ya vimos que son herramientas en línea que permiten buscar información, buscar personas, compartir conocimientos. El por qué sigue siendo importante. ¿Por qué tendríamos que hacer esto? ¿Por qué tendríamos que entrar a las redes y compartir lo que estoy haciendo? A lo mejor yo tengo un uso muy personal de las redes y comparto las fotos de mis perritas y no me interesa compartir las muestras que tomo en el laboratorio o los prototipos de lo que estoy trabajando. ¿Por qué sería importante? Número uno, las redes han demostrado facilitar el intercambio de conocimiento, aceleran la velocidad en la que producimos conocimiento. Entonces, nuestra institución, CETIS en este caso, puede beneficiarse de un entorno colaborativo al interior de su grupo de investigadores. Y también de un grupo que no nada más es endógeno, no solo se comunica consigo, sino que entra en comunicación con muchas otras instituciones. Hoy en día los científicos utilizan las redes sociales para diseminar el conocimiento que están produciendo, para descubrir otro conocimiento que otras personas están haciendo, para contactar a esas otras personas y también para permitirse ser contactados, para permitirse ser reconocidos como especialista con un valor social. Y por último, también las redes científicas tienen un valor financiero. De hecho, yo les comentaba aquí,
que las redes nos sirven para construir una reputación que en una economía de la reputación, como es la carrera científica, donde la publicación y la publicación especializada en ciertas revistas de ciertos cuartiles y la cantidad de citas son un capital importante, las redes contribuyen a formar ese capital. Y esto lo deben tener en cuenta especialmente los investigadores jóvenes que apenas empiezan a compartir sus primeros trabajos y que apenas están creando un perfil en las redes, ¿no? Siempre comento, ¿no? Quizá el uso que muchos le dan a las redes es subir fotos de sus fiestas, las borracheras, etcétera. Eso puede estar muy padre a los 21, pero a los 40 no le está tanto. Entonces piensen en eso porque queda una huella de todo eso por allí. Entonces piensen quizá en construir un perfil adicional. No digo que no tengan una vida personal, pero denle un lugar, el lugar que corresponde con sus amistades, etcétera. Pero sí piensen en construir un perfil profesional, porque este les va a servir para acumular credibilidad y este es un capital muy valioso que se traduce en beneficios económicos. Uno de los usos principales que se dan a las redes sociales es precisamente encontrar fuentes de financiamiento. Y vamos a ver ahorita más adelante las nuevas herramientas que se han abierto en los últimos años, precisamente para ayudar a financiar la ciencia. Entonces, piénsenlo así, piensen por qué es importante tener un perfil especializado para mi trabajo académico. Puede ser que tenga otro para otro tipo de usos. Vale la pena tener dos y no mezclarlos, ¿no? Eh, Hoy en día, las redes son el medio número uno para la difusión de la ciencia. Por encima de la televisión, de la prensa escrita, etcétera, las redes sociales se han vuelto el medio más importante para la difusión científica. Hay 30, en este artículo encontramos que hay 30 páginas de Facebook que tienen una audiencia combinada de más de 100 millones de personas en el mundo, ¿sí? Son sitios como National Geographic, Discovery, Animal Planet, la NASA, etcétera. Esta es la ciencia que el público masivo lee. Así es como se entera masivamente la gente de lo que se está produciendo y lo que es cierto y lo que no es cierto, ¿sí? Hay además de tales son hoy en día el rey en términos de difusión del conocimiento científico. Además de esa constatación, hay un fenómeno importante que es el de la postverdad. ¿Sí? En un mundo saturado de fuentes de información, conocer qué es real y qué no se ha vuelto mucho más valioso. Ustedes saben que circulan fake news como nunca antes y en el tema científico no es la excepción. En el tema científico hay muchísimas mitos que se generan por desconocimiento. Todo este tema del 5G, ¿no? O sea, no solamente se le pidió a la ciencia que desarrollara en un año la vacuna contra uno de los virus más letales contra los que se ha enfrentado la humanidad últimamente, sino además le piden que en esa vacuna se incluya un dispositivo que funcione con 5G para controlar tu voluntad. No, hombre, no, está piradísimo. Realmente la falta de conocimiento social de la ciencia lleva a aceptar como válidas cosas completamente descabelladas y lleva precisamente a que las noticias falsas tengan un impacto en la vida real. Por eso es importante más que nunca la figura social del científico. Los científicos, las científicas, tienen más impacto social hoy que nunca. Pueden influir en la opinión, pueden influir en las políticas y precisamente las redes sociales son un medio para hacer eco a estas voces informadas y veraces. Comparando algunas encuestas hechas a diferentes grupos de investigadores para saber cuáles son las redes que más científicos usan y qué uso les dan a estas, encontramos los siguientes resultados.
Las redes más populares entre investigadores, según el tipo de uso que se dan, de acuerdo, este libro está buenísimo, se acaba de publicar en diciembre del 2020 y que justamente hace una tipología de todos los servicios para el desarrollo científico que han surgido y proliferado. Y una cosa que me pareció muy interesante del libro mismo, el libro tardó casi 3 años en ser elaborado, el autor empezó a trabajar en el 2017 y terminó en el 2020, y muchos de los sitios con los que empezó a trabajar en el 2017 ya no existían en el 2020. ¿Qué me dice esto? Que es un mundo muy cambiante. Él, el autor, Jens Henrik Soldner, dice que hay un top 3 y no nos sorprende. El top 3 es ResearchGate, Mendeley y Google Scholar. Básicamente esa es la base y alrededor hay muchos otros con usos específicos y con nichos que son utilizados por un startup u otro y cambian muchísimo con el paso del tiempo. Para buscar la información de acuerdo a estas encuestas, lo más utilizado es Mendeley. Mendeley se ha vuelto la fuente número 1 para la búsqueda de información y la 2 es ResearchGate. ResearchGate además es la número 1 cuando se trata de pedir al autor una copia del artículo. Se ha consolidado como la plataforma número 1 para pedir estos reprints del autor mismo. Para mantenerse actualizado, lo más utilizado es Twitter, una red social común, no especializada en el tema científico, pero que por su amplitud y su precisión es seguida por muchos científicos. La número 2 es ResearchGate. Para monitorear sus propias citas, Google Scholar se ha vuelto la número 1, pero también ResearchGate lo sigue muy de cerca y Kudos, que es una plataforma relativamente nueva, también ha ganado mucho espacio en las preferencias de los investigadores encuestados. En redes sociales, en ese orden, la número 1 es Twitter, es la más preferida. No quiere decir, y eso lo vamos a ver en una gráfica adelante, que sea la que más tiempo pasan conectados los investigadores. Quiere decir que del tiempo que pasan en redes sociales para usos científicos, Twitter es la número 1. Puede ser que pasen más en Facebook para usos personales, pero para un uso profesional, parece ser que Twitter está por encima de Facebook, que es la número 2, y la número 3 es LinkedIn. Para hacer contactos se utiliza ResearchGate, Kudos, Mendeley, LinkedIn, Labs Explorer y entre los investigadores chinos es muy famoso WeChat, no disponible para el resto del mundo. Las intranets son también un tema especial. Hive es una de las más importantes, Slack, son algunos sitios que permiten crear intranets para la colaboración dentro de un grupo de trabajo. Y para financiamiento, que es uno de los objetivos que más atención ha tenido en los últimos años, hay diferentes tipos de fondeadoras, páginas fondeadoras. Fundriser me permite principalmente hacer un startup. Yo tengo una compañía o quiero tener una compañía para llevar mi experimento al mercado, puedo ir a Kickstarter, que es la más popular, Experiment o Crowd Science. También para cuestiones de entrepreneurship, USIT o Kickstarter. Y precisamente para el desarrollo de tratamientos o fármacos, Consano y MedStar. ¿Sí? Básicamente todas tienen la misma lógica del fundraising. Yo comparto mi proyecto en línea y pido un financiamiento público de miles de personas para lograr mi proyecto. Este es uno de los usos que más ha tenido repercusión en los últimos años entre los investigadores. Estas son las redes más utilizadas por los investigadores encuestados de acuerdo al tiempo. Vean que se diferencia el tiempo total que pasan conectados en la red y de ese tiempo qué porcentaje es un uso profesional. Podemos ver que Facebook, de acuerdo a las respuestas, es la tercera red en la que más tiempo pasan los investigadores, pero solo el 25% de ese tiempo es un uso profesional. El resto es un uso
más bien personal. Lo mismo pasa con Instagram. Realmente no hay mucho campo de aplicación de Instagram en la ciencia. Hay otras aplicaciones más especializadas, ¿no? Vean lo que pasa cuando vemos ResearchGate o LinkedIn, que son puramente profesionales, o Mendeley, ¿sí? Academia.edu también está entre las grandes plataformas de research networking. Sin embargo, está muy cuestionada. Primero está muy cuestionada porque al parecer la cantidad de miembros es un poco inflada. No hace falta registrarse en academia para tener una cuenta de academia. Muchos de ustedes los habrá sorprendido academia mandándoles mensajes diciendo, tenemos un artículo tuyo y acaba de ser citado por 20 personas. ¿Quieres verlos? Paga. Entonces realmente recurre a prácticas que no son del todo aceptadas por la comunidad, y aunque sería el cuarto de los gigantes, academia.edu, la verdad es que se le considera un poquito más abajo por esa insistencia en un modelo económico muy insistente en la publicidad, en el pago por servicios uno a uno, ¿no? Mientras que las demás plataformas que estamos viendo no tienen un cobro para el usuario final. Su modelo económico ha permitido, pues, poner en otro punto el valor del recurso. Este es un modelo que se propone para la creación de una identidad digital por parte de los investigadores. A través de compartir información, generan una presencia digital que puede atraer a patrocinadores, a pares, a autoridades de su propia institución en la que trabaja o a colegas en un sector empresarial. Todos estos pares presencian la presencia digital que tenga este investigador, y esto va cimentando una reputación profesional. Todo abona. Mis tweets, mis comentarios en blogs, mi presencia, si alguna vez me entrevistaron en un medio local o en una estación de radio, todo eso va dejando una huella en las redes que es posible unificar, por así decirlo, como una presencia digital. Y por el otro lado, el lado izquierdo de esta gráfica, pueden ver, mi izquierda, es consumo, encontrar información, leer tendencias, enterarme de los eventos, encontrar personas, compañías, etc. Inventos. Otras áreas de aplicación de las redes sociales de investigadores son estas que les enumero en los próximos 3 o 4 slides. Inicio con una que ha sido vital, la identidad. Evitar ser confundido con alguien más. Esto es algo muy importante, especialmente en el mundo latino. Como saben, todos los servicios de publicación tienen un formato de nombre que no corresponde a nuestro formato de nombre, nombre paterno y materno. Normalmente solo hay uno, y bueno, ha habido muchas estrategias durante muchos años, como el guión medio, para unir los dos apellidos, pero lo más relevante al paso del tiempo es crear un ID que me registre como un autor único con todas las variables posibles de mi nombre. Mi nombre va a ser indizado de formas distintas, eso va a suceder, pero un ID numérico puede ser único. Y bueno, ORCID es el número uno, es el rey de los identificadores en términos de ciencia. Incluso esta es una página, por ejemplo, de cuando publicas un artículo, ya te piden todos tus IDs. Ya llega a ser a veces un poco engorroso porque son muchos. Después de ORCID, Mendeley hizo lo propio, ResearchGate hizo lo propio, Google hizo lo propio, y ahora todos tienen IDs. Hasta Academia tiene IDs. Yo sigo recomendando como número uno ORCID. Realmente sigue teniendo la base más grande, y es si solo se quieren registrar en uno, vayan por ORCID. Si tienen tiempo, por lo menos vayan por los 4 grandes, ¿no? ORCID, Google,
ResearchGate y Mendeley. Serían los 4 gigantes en este tema. ¿Qué utilidad tiene esto? Evita que su trabajo sea confundido con alguien más. Ustedes saben que si mi nombre o la versión corta de mi nombre puede confundirse con otro autor, automáticamente a la hora de hacer un proceso automatizado, las citas pueden ir a parar a contar a alguien más. Entonces, esto me ayuda a llevar un track de mi identidad única en la red y de mis logros como científico. Por eso es importante. Otra herramienta bien importante, otras áreas de aplicación, son las bitácoras científicas, los blogs. Las bitácoras permiten crear empatía porque ustedes van comunicando el trabajo que van haciendo y van mostrando la pasión en su trabajo. Una cosa muy importante es que muestren que el llevar un blog o el llevar una cuenta de Twitter donde voy compartiendo todo esto, también es mi trabajo, no es distracción, ¿sí? El hecho de que yo narre cómo se ha desarrollado mi proyecto de investigación, entre otras cosas, favorece la reproductibilidad de mi trabajo, que es una de las características fundamentales de la ciencia. Pero en segundo lugar, se vuelve un documento de cómo se produjo la ciencia en este momento. Este es un blog que sigo, que me apasiona, y es de una astrofísica alemana que se llama Rafaela Busse, quien desde hace un par de años, desde 3 años ya, está en algo que se llama el IceCube, y es un laboratorio de investigación situado en la estación de investigación del Polo Sur. Entonces, el saber de su trabajo, de cómo es la vida cotidiana en este pequeño cubo donde además hay muy pocas mujeres realmente, lo vuelve complejo. Nos da una perspectiva bien interesante, Rafaela, sobre el quehacer científico y además toma unas fotos de auroras australes increíbles que te transportan, te llevan realmente. Así es el laboratorio donde ella trabaja, ahí lo pueden ver a la derecha, y así son los amaneceres con las auroras australes. Obvio que esto crea empatía, obvio que si Rafael, el día que Rafaela regrese a su sede natal, es muy probable que pueda optar por un puesto importante en su universidad, por una dirección, o que tenga autorización para un segundo proyecto, etcétera. Esa empatía comunicando mi trabajo, mi pasión por lo que hago, es bien útil. No es una cuestión de segunda línea o no es solo un juego. Hay que verlo un poco más serio. Las pasiones también son serias. Otra herramienta, bueno, hemos hablado de Twitter intermitentemente y es que es la red social pública no especializada que más marcan los científicos para su uso. Ella es Emily Lagdawala. La sigo hace ya más o menos 8 años que la sigo en Twitter y entre otras cosas, para mí fue muy relevante, para mí David Mourinho. La primera vez que vi un video del agua en Marte fue en la cuenta de Twitter de Emily. No olvido ese momento porque justamente la constatación de algo que la ciencia venía sospechando durante tanto tiempo, pero poder verlo en video, se dio para mí a través de Emily. Emily es geóloga y trabajó en el desarrollo del Mars Rover y de otras sondas, y también es ingeniera, y bueno, y justamente ha aprovechado su cuenta de Twitter para tener un diario de ruta de todos los proyectos en los que ha trabajado en Marte y también para difundir sus publicaciones. Este es el libro que publicamos de Emily el año pasado en Springer. Justamente toda la experiencia que ella adquirió de trabajar con la NASA en el Mars Rover. Entonces, es una forma de acercarte. Yo a Emily la siento como si fuera mi prima, ¿no? E interactúo con ella, la saludo, no sé si sabe que soy de Springer Nature, quizá ni tiene idea, pero a veces comentamos algún tipo de descubrimiento que se dé en el mundo astronómico. Otras herramientas, datos e imágenes. Hay una tendencia que también se va a dar en el nuevo normal, en la nueva normalidad. Al estar aislados haciendo el trabajo, el feedback va a ser más difícil de obtener, porque ya no estoy en la escuela con todos interactuando. Entonces, tener feedback de vuelta
va a ser mucho más difícil y va a ser una de las cosas que más van a buscar los nuevos investigadores en los próximos años. Una forma de tener más feedback es compartir mis datos en repositorios abiertos y mis imágenes en repositorios abiertos, incluso antes de publicar mi trabajo. Figshare es el número 1 en esto. Mendeley también ya tiene repositorios y además están todos los repositorios abiertos oficiales. Y esto tiene que ver también con el siguiente punto, que son los preprints. ¿Sí? Preprints son las prepublicaciones, la posibilidad de publicar una versión no acabada, no revisada de mi trabajo para tener feedback. Esta es una de las tendencias que se visualizan para este año en la ciencia. Van a ser más utilizados los preprints que antes. ¿Por qué? Porque tengo interés en que más gente pueda darme feedback, porque ya no estoy en el laboratorio activamente como antes, o no tengo a mis colegas tan cerca, o este año no fui a la conferencia a la que voy todos los años. En fin, ante la necesidad de feedback, el uso de los preprints se visualiza como una tendencia a incrementarse durante 2021. Más investigadores van a compartir una versión preliminar, un borrador de su trabajo, en estos que son los dos repositorios más importantes de preprints, preprints.org y Archive. Archive originalmente era solamente para física, se volvió el repositorio de preprints de física más importante, ya en los últimos años se ha abierto a ciencias de cómputo, biología, etcétera, muchas otras temáticas, no todas, pero hasta economía. Preprints sí es completamente multidisciplinario. Les invito a hacer la prueba. Si nunca han prepublicado su trabajo, pueden hacerlo. Les invito a hacer la prueba. La idea es que otros usuarios interesados en el mismo, trabajando al mismo tiempo que ustedes en una temática muy similar, puedan dar retroalimentación de su trabajo aún antes de que éste sea terminado. Y por último, dentro de estas otras herramientas que nos ofrece las redes sociales de investigación, están las métricas alternativas. Las métricas alternativas cuantifican apariciones no solamente dentro de las revistas especializadas, las citas, que son las que tradicionalmente mide el factor de impacto y todas las métricas oficiales y aceptadas por los sistemas de ciencia y tecnología. Esas van a seguir siendo importantes, el factor de impacto y los cuartiles siguen siéndolo, no digo que no, solo digo que están emergiendo otras métricas de un trabajo en tiempo real y que aportan datos demográficos de quién me está leyendo o en dónde está apareciendo mencionado mi trabajo, ¿sí? Principalmente Altmetric, que es esta plataforma que tomo como base. Existe otra que se llama Plum, pero tengo más conocimiento de Altmetric. Principalmente en Altmetric se vuelve interesante ante un tema como el COVID, donde puede haber tanta desinformación o donde puede haber informaciones variadas en un sentido u otro sobre medicamentos y eso no factible utilizarlo. Esa necesidad de discernir la información verídica y de ver el impacto que la información falsa puede tener, hace que herramientas como Altmetric sean necesarias. Yo necesito saber quién está leyendo. Les pongo un ejemplo. El año pasado hubo una gran discusión sobre la hidrocloriquina, sobre si debía o no ser utilizada en el tratamiento contra el COVID. Pues ver quién estaba publicando y quién estaba leyendo nos permite saber, trazar la ruta de en qué se están apoyando para esa recomendación que al final no fue aprobada a pesar de que algunos mandatarios como Trump o como Bolsonaro la recomendaron. Estas son básicamente las herramientas que hay. Hay muchas más oportunidades, hay muchas cosas más que se pueden hacer. Esta es, por ejemplo, una idea de un blog de Dana Berry, quien es una bióloga muy creativa. Al no tener empleo, al ser doctorada en biología y encontrarse desempleada, abrió un blog sobre empleos, sobre todas las cosas en las que podría emplearse. Y eventualmente ha dado
para publicar ofertas de trabajo y para que muchos otros colegas encuentren esas ofertas. Vamos a cerrar la plática de hoy con 4 recomendaciones que llamo buenas prácticas. Número 1, construir un perfil enfocado. Número 2, comprometer a su audiencia con conversaciones relevantes. 3, tener un sano hábito. Y 4, pensar antes de publicar. Les platico un poco de estas 4 recomendaciones. Construir un perfil relevante. Les comentaba de un poco al principio. Ustedes van a crear una red en sus perfiles sociales. Es bueno que haya un perfil dedicado para el tema profesional. Entonces, esto va a ayudar a que ustedes tengan una validez, tengan una valía como personas allí y se enfoquen a quién quieren hablarle y qué es lo que quieren decirle. Modular el mensaje de acuerdo a la audiencia a la cual quieren llegar. Si ustedes quieren llegar a un público más amplio, bueno, pues obvio que hay ciertas cosas que, como les decía, si ayer me fui de farra con mis amigos, pues a lo mejor no es lo adecuado. Hay que hacer que mi audiencia encuentre algo útil, algo relevante que le permita darle un sentido a la interacción conmigo. Ella es Imogen Coe, es bióloga celular y decana de ciencias en Ryerson University en Toronto. Y es una promotora de la equidad de ciencia, de equidad de género en la ciencia. En varias ocasiones ha sido contactada por jóvenes investigadores quienes han tenido algún tema de inequidad de género y Imogen ha dado voz a estos, ¿no? Por ejemplo, este fue un caso que se publicó hace algunos años, donde alguna chica, alguna joven investigadora, hacía una petición en la revista Science de consejo, porque su asesor se sentía incómoda con la manera en que su asesor la miraba. La revista Science en ese momento contesta, pues que es algo por lo que tienen que pasar las mujeres en todas sus profesiones y que pues lo acepte, que así es. Y Imogen contesta que justamente esa es precisamente la mentalidad que hay que cambiar, que es necesario darle su lugar a las mujeres también en los laboratorios y también en esta arena. Y bueno, sus perfiles de redes sociales ayudaron a darle una voz a estas estudiantes. Recomendación 2, tener un hábito sano. Vale más 5 minutos de Twitter al día que 10 horas de Twitter en un día. Vale más un tweet al día que 7 tweets de golpe en un solo día. Esto es lo que nos recomienda Santa Ono, quien es presidente de la Universidad de Cincinnati desde el 2010 y que registró en los primeros 6 años de su mandato un crecimiento récord gracias a su uso de redes. Él creó una estrategia de comunicación con un hashtag diseñado por él mismo, Hottest College in America, y diariamente estaban tuiteando al respecto de esto y pues logró un posicionamiento económico y sustancial de la universidad con la que trabajaba. Y la última recomendación que les hacía, pensar antes de publicar. Así como las redes sociales difunden una idea, también difunden los errores y nos hacen más susceptibles de ser criticados. Tengan cuidado con eso. Conozcan y respeten la política de privacidad de su organización y de las redes sociales. Lo estamos viendo en estos días con el perfil de Twitter del presidente Trump, que fue cancelado por incumplir los principios de comunicación de esta red. Pues este es un ejemplo en ciencias y es el señor Tim Hunt, ganador del Nobel de Química en el 2005 y que tuvo el desafortunado momento de expresarse de una manera no muy favorable de sus colegas en el laboratorio. Dijo en una entrevista al respecto de las mujeres en el laboratorio. Déjame decirles, les traduzco mi problema con las chicas. 3 cosas pasan cuando están en el laboratorio. Te enamoras de ellas, se enamoran de ti y cuando las criticas, lloran. Imagínense la de respuestas que tuvo por ese comentario, ¿no? En un montón, se volvió un hashtag diciendo, ¿Am I distracting sexy?
¿Consideras que vestida así te distraigo porque soy demasiado sexy para ti? Evidentemente fue un comentario fuera de lugar. El propio Tim se retractó del mismo, pero pues sirvió para tener una publicidad mundial muy negativa. Entonces tengan en cuenta eso, así como nuestras virtudes van a ser magnificadas y llevadas inmediatamente a todo el mundo, también nuestros errores. Entonces, seamos cuidadosos, seamos respetuosos, seamos empáticos. Conclusiones. En la nueva normalidad, la colaboración científica se sustenta cada vez más de las aplicaciones en línea. Por lo tanto, es importante mantener un perfil profesional serio y dedicado. Demostrar a través de ese perfil, ganar autoridad con esa seriedad y mantener verazmente informadas a sus audiencias. El trabajo de investigación en redes, el research networking, como lo hemos llamado, es trabajo, es serio y es relevante. Y en esta nueva normalidad, eso va a ser cada vez más notorio. Es importante tener claro el objetivo de esta interacción. Ya les recomendaba que es buena práctica, depende de ustedes, tener una cuenta separada o si no van a compartir muchas cosas personales, pues es una sola, ¿no? Es importante conocer las redes especializadas que van saliendo en temas de investigación, pero les decía, hay tres grandes. Céntrense en esas tres y es importante, digamos, estar presente en esas tres. La presencia digital es importante para que los científicos y científicas comuniquen sus proyectos e ideas y ganen capital social y presupuesto como especialistas. Muchas gracias y espero que les sirvan estas recomendaciones para lo que se viene en este año. Gracias. Ay, David, pues excelente. Muchísimas gracias por compartir esta información tan valiosa para todos nosotros. De verdad, tu experiencia y tu conocimiento, pues es muy valioso, enriquece nuestra perspectiva sobre la importancia de tener un perfil digital, ¿no? Y en las redes sociales, y más ahora en el contexto de la nueva normalidad, entre comillas, ¿no? Me quedo con dos, tres puntos rápidos que retomo, que tenemos que readaptar nuestras investigaciones y consolidar nuevas redes de trabajo. Haces conciencia también sobre la importancia de crear una identidad digital para quienes todavía no la tienen, ¿verdad? Habrá por ahí algunos que todavía no la tienen, los que ya tenemos algunos recursos y herramientas, pues qué bueno, pero hay que impulsar a los que no. No sé, nueva normalidad. Tenemos que movernos, ¿no? Junto con todos estos cambios y actualizarnos y adaptarnos a este nuevo contexto. Y cierro mi último comentario con esta frase lapidaria que pusiste en una de tus diapositivas, que a mí me hace mucho sentido y me sensibiliza, que dice: en una economía de la reputación, la presencia digital es un capital. Entonces, pues como investigadores queremos llegar, ¿no? A que el conocimiento que estamos difundiendo sea útil para muchas personas, que sea de aplicabilidad, etcétera. Y bueno, pues esta última frase nos lleva a eso, ¿no? A hacer conciencia de la importancia de eso. Te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta información muy valiosa y pues quedas muy invitado a seguir visitando a CETIS en este papel de pues, instructor o para algún taller o alguna otra cuestión más adelante. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, que hay algunas en el chat, te quisiéramos pedir a nombre de todos los que me han mandado mensaje que si puedes compartir tu presentación. Y si es así, pues la puedes pegar ahí en el chat para que todos la descarguen y la tengan para su uso personal. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Estoy viendo, hay por lo menos en el chat aquí en, Antes de las preguntas, Cecilia, te platico que sí, con todo gusto les comparto la presentación. La voy a poner en Google para que la puedan checar. Vieron que tenía muchos links de todas las cosas que fui hablando para que es muy dinámica para que la vayan a ver. Y también tengo aquí más referencias. Si alguien quiere profundizar seriamente en el tema,
aquí hay algunas recomendaciones. También el libro que les recomendé, por aquí está el link. Entonces, con todo gusto, se las comparto ahorita para que la puedan descargar. Sí, muchas gracias. La verdad es un valioso recurso el que acabas de compartirnos. Aquí en el chat del Zoom tengo dos preguntas, seguramente en los otros, en las otras redes me dirá más adelante Andrés si hay otras preguntas, ya me las irá mencionando, pero de momento, mira, te menciono la primera. ¿Qué opinas tú sobre Bill Nye, The Science Guy? 4.8 millones de lectores. ¿Qué apreciación tienes sobre esta Sí. red? Fíjate que yo mencioné estos sitios que hablaba de los 100 millones de audiencia, mm, muy oficiales, muy editoriales, ¿no? La NASA, Times, etcétera. Son organizaciones ya propiamente establecidas. Pero parte del fenómeno, y parte bien interesante, es lo que las personas en lo individual pueden hacer como líderes de opinión. Todo el tema influencers no lo toqué aquí. Hay influencers científicos también, así como hay cada cantidad de influencers que dejan mucho que desear. Realmente también hay un perfil en el que investigadores, en el que comunicadores ganan visibilidad. Es el caso de Bill Nye y también puede ser de este señor, ¿cómo se llama? Que también me tiene, Neil deGrasse. Neil deGrasse también tiene una cantidad increíble de seguidores y se han vuelto, fíjense lo interesante, nos muestran lo que es posible hacer con las redes sociales, ¿sí? Son casos punta, ¿no? No todos vamos a llegar a ser comunicadores como Bill Nye o como Neil deGrasse, pero sí nos muestran hasta dónde es posible llegar. Yo no me enfoqué tanto a esos casos extremos, sino más bien al día a día de, pues, investigadores de a pie, digámoslo así, llamémoslo así, que también van a tener una bitácora, van a tener un sitio, y aunque no lleguen a los millones de seguidores, sí van a tener un impacto en su trabajo particular. Les hablaba yo el impacto con sus colegas de trabajo y a veces también con sus familias. Les ha pasado, seguro a muchos de ustedes sí, que resulta bien difícil explicarle a su familia en qué están trabajando. Bueno, tú eres científico, pero ¿qué estás haciendo, no? Es bien complicado. Entonces, parte del reto cuando entramos a las redes sociales como Twitter a comunicar lo que estamos haciendo es poner en palabras sencillas ese tipo de trabajos, ¿no? Que pueda ser entendible por todos. Bill Nye y este tipo de comunicadores tienen el don de hacerlo ver tan sencillo. Decía Einstein, y me encanta esa cita, de todas las que tiene Einstein es una de mis favoritas. Si no lo sabes explicar de manera sencilla, quizá no lo entiendes tan bien como crees. ¿Sí? Es importante para llegar a ese tipo de público tan amplio, tener el don de sintetizar y de hacerlo ver sencillo. Entonces, todo un desafío. Ojalá salga de CETIS influencers en el tema científico o comunicadores como Bill Nye, fabuloso. Falta alguien así en México, faltan ese tipo de personajes en México, menos Luisitos Comunica, por favor, y más Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, por favor, vayamos dándole espacio a este tipo de personajes. Muy bien, perfecto. Hay otra pregunta que indica que si tienes información o datos del uso de las redes científicas por estructura de edades de los investigadores. Si tienes algo que comentar por ahí. Sí, fíjate que yo les comenté que usé para determinar cuáles eran las más usadas y las preferidas, las herramientas preferidas en cada uno de los rubros, usé 5 encuestas. Y una, si no me recuerdo, dos, sí tenía información de estructura de edades. Con todo gusto se las puedo compartir para que tengamos un dato, al menos de esa muestra, que es una muestra representativa, cómo responden de acuerdo a edades. La norma allí es considerar, y realmente creo que está bastante acertado, que los jóvenes investigadores entran más rápido y más fácilmente a este tipo de redes sociales, mientras que investigadores de más de 60 años, el parteaguas es allí, no es más abajo, sino de 60 para arriba,
tienen más problemas para seguir en este tipo de sitios, para crear un perfil, para mantener la interacción con otros, etcétera. Entonces, sí hay datos interesantes por edades, se los puedo compartir, los agrego, de hecho, quizá están en uno de los links. Sí, no, acá están. En alguna de estas debe estar, en uno de estos tres debe estar el dato de edad. No es sorpresivo, lo van a encontrar bastante predecible. Es a los 60 años el corte. Digamos que todavía esta generación, ¿cómo nos llaman a nosotros los que estamos en la transición? Nos ¿Esta? llamaron migrantes digitales en algún momento. Nos han puesto muchos nombres. Entonces, en algún momento nos llamaron migrantes. Todavía esta generación de migrantes que hoy tiene entre 35 y 60 años, migramos, hemos podido utilizar este tipo de herramientas de una manera bastante ágil. El problema está arriba. El problema está ya con la gente que hoy en día ronda los 60, están un poco desconectados ya de esto y tampoco les parecerá a ustedes sorpresivo. Yo no vi eso en ninguna de las encuestas que revisé, pero sería interesante. ¿A cuántos investigadores les hacen las redes sociales un adjunto, alguien del equipo, etcétera? Porque de ese tamaño, de esa edad, me refiero, ¿no? Seguramente hay gente que no lo hace directamente, que ya tiene un equipo de trabajo y bueno, pues alguien le ayuda allí. Lo que también decían estas encuestas es que la generación más joven usa más herramientas, ¿sí? La generación que hoy en día tiene 40, 50 años usa una o dos y para de contar, no se complica la vida. Pero los jóvenes investigadores que tienen 30, 30 y tantos años son proclives a usar muchas, usan una para figuras, usan una repositorios, en fin, son capaces de utilizar más herramientas. Con gusto bueno, el link está aquí puesto atrás, es uno de estos, y van a ver que en el diseño de alguna de estas encuestas sí se les preguntó edad, y bueno, pues muy interesante, gracias por los comentarios, me ayuda también a mejorar mi estudio, incluir ese tipo de Es variables. otra preguntita por ahí, de Rubén Martínez, por cierto. Dice, ¿existe alguna investigación sobre el rechazo actual de los estudiantes a vincularse por redes sociales con su universidad, maestros, etcétera? Ya que más allá de conectarse a clases, rechazan otros contactos por estar, entre comillas, saturados de información. ¿Sabes algo de eso? Fíjate que el fenómeno es masivo recientemente, ¿no? No era tan masivo como ahora lo es. Y te diré que al día de hoy deben estar ya en proceso muchos estudios de este tipo, ¿no? Ahora lo convierte en meme, es que hay un fenómeno detrás, ¿no? Todos estos memes donde está el profesor diciendo, el profesor en clases, ¿no? Los quería todos callados. Ah, nadie hable. En clases presenciales. Y el profesor en clases online, alguien hable, por favor, ¿no? Todos estos memes que hablan de la falta de vinculación de los estudiantes a través de estos medios, a través del Zoom, con sus maestros, ¿no? Y la falta de interacción. Esto es algo bien nuevo. Muchas gracias a Rubén por la pregunta. Definitivamente, Rubén, es un tema que va a dar mucho que investigar en los próximos años. Es un fenómeno muy nuevo, pero es un fenómeno masivo. Los estudiantes están diciendo estar saturados de información en línea, pero pueden estar conectados, revisando las redes sociales, respondiendo las 100 fotos de sus contactos, etcétera, pero no responden en el Zoom a sus maestros, ¿no? Entonces, sí es curioso, definitivamente, a mí en lo personal, sin haberlo estudiado a fondo, y con experiencia con mi hijo, por supuesto, que está tomando clases de este tipo, es que es una defensa, es precisamente llamarse, ya estoy saturado, ya fue demasiado internet, también es una forma de defenderse ante esto. Mi recomendación es tener un hábito sano y no saturar con clases online, especialmente a los más niños. Eh, Algunos colegios aquí muy cerca donde yo vivo han movido todas sus clases online y
Me toca ver a los vecinos de 9 años de edad pasar hasta 10 horas al día conectados tomando clases en Zoom. Eso no es útil para los niños. No va a salir de allí una superformación. ¿Por qué? Porque necesitamos la experiencia como humanos. Como ya decía el director del centro de KAUST, necesitamos tocar para tener la experiencia. Entonces, no todo va a poder ser online y menos con los niños. Por eso es que tenemos todo ese problema hoy en día de que se nieguen a las clases, se nieguen a participar. Es una respuesta a la saturación. Entonces, sí va a ser, vamos a necesitar estrategias importantes en los próximos años para tener el compromiso de los estudiantes. Imagínense, esta es mi preocupación, imagínense el niño que este año, que el 2020 entró a la primaria y su primer año de primaria, esta es la generación de pandemias, su primer año de escuela primaria fue online. Y va a ser el segundo y va a ser el tercero por lo menos. Quizá ya el cuarto sea presencial y por ahí, pero va a tener esa marca de no contacto físico y justamente de este fenómeno que dice Rubén, ¿no? De mejor defenderme en todo está saturado, no puedo participar online y me retraigo, ¿sí? Aguas, ese es el riesgo de esto que está pasando. Podemos saturar a los jóvenes y podemos crearles un bloqueo en lugar de facilitar. Sí, yo sé que durante muchos años hemos habido gente muy entusiasta de las nuevas tecnologías, pero ahora no fue un entusiasmo. Todos nos vimos lanzados allí y eso hace una situación mucho más compleja que el solo hecho de que fueran los entusiastas los que fueran para allá, ¿no? Ahora es todos. Y entonces también hay maestros que no se sienten cómodos dando las clases así y también se les dificulta mucho. Es todo un tema seguro, da para muchos estudios. Ojalá que también en CETIS aborden este tipo de cuestiones y tengan sensibilidad en el desarrollo curricular a partir de este año. Va a ser un reto, un desafío para ustedes como profesores. Así es. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta y ya con esto cerramos. ¿Cómo presentar en red a grupos de investigación más que perfiles individuales, tipo ResearchGate? ¿Hay alguna herramienta como de Mira, tipos de investigación? hay dos cuestiones que se me ocurre aquí que pudieran coadyuvar. Mendeley sí te permite hacer redes, hacer grupos se llaman. Mendeley te permite agrupar. ResearchGate no a la fecha no lo he visto que te permita decir. La única forma es con la afiliación. O sea, ResearchGate te permite buscar todos los investigadores en una universidad, pero no te permite crear un grupo como Mendeley sí. También en Mendeley tienes la posibilidad de los foros. Entonces, justamente esa sería la forma. Yo te diría, creen un foro en Mendeley. De esa manera puede ser un foro de participantes de todo el mundo, pero con un interés temático. No queda como un perfil único, queda como un grupo abierto. Y también les quiero recomendar, hace poco empecé a usar algo que se llama Trello, también es muy bueno para crear, si ustedes quieren, tienen un grupo de trabajo, puede ser multidisciplinario, gente en varios países, en varias universidades, y quieren llevar una bitácora colectiva y pública, Trello. Trello les permite a ustedes hacer esa bitácora todos juntos, irle poniendo, irle trabajando online y hacer un documento público que se presente. Trello también es otra cosa nueva que les recomiendo allí. Muy bien. Bueno, David, nomás un último comentario, no es tanto pregunta, pero ¿cómo se puede adquirir la guía para presencia digital de investigadores, en la que participaste en su elaboración y que por ahí mencionaste algunas cosas? La tienes por ahí publicada, si tienes un link que lo puedas poner ahorita en el chat o mencionarlo porque la conferencia está siendo grabada y se va a subir al canal de YouTube de la institución, así como en el Facebook, como para que la gente pudiera acceder a ella. Con todo gusto. También están en mi perfil de LinkedIn y les agrego ahorita el link por aquí. Muy bien. Bueno, te damos unos segunditos para que nos pongas el link de la Sí. presentación, este Eso, link que dices, en lo que doy lectura rápidamente a tu un constancia. segundito que creamos el link. Voy a parar de compartir mi pantalla.
Dame un segundito para crear el link. Esto. Estoy creando el link con esta presentación. Un minuto y ya les doy el link. Lo está subiendo en este momento. Muy bien. Uso Google Drive y allí se los voy a poner. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me ayuda mucho este tipo de presentaciones. Son como se va enriqueciendo este trabajo con su feedback. Listo, ya lo tengo aquí. Pues con esto creo que podemos dar por concluida la conferencia magistral. De nuevo, muchas gracias por tu amable participación. A mí en lo personal y creo que a todos mis colegas que están por ahí conectados nos abre los ojos hacia nuevas alternativas y la importancia de tener este perfil digital. A los compañeros del coloquio les pido que se esperen unos minutos. Vamos a hacer la clausura oficial del evento por parte de nuestro vicerrector. Y David, estaremos en contacto, si te parece bien, para más adelante pensar en algún taller, alguna cuestión en la que puedas participar para que nos lleves de la mano para estos temas, ¿no? Que nos hace falta aquí a muchos de nosotros. Te felicitan, excelente conferencia, muchas gracias, la gente está contenta y bueno, pues seguimos al pendiente y de nuevo muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Ya les compartí el link a esta presentación aquí en el chat. Con ese pueden entrar, revisar todo el trabajo, que con todos sus links los llevarán y seguramente será un buen recurso. Muchas gracias y muchos saludos a todos los amigos de CETIS Universidad. Se les extraña. Muchos abrazos a Rubén, a Armando, a Jonathan, a todos por allá. Ojalá y podamos vernos pronto. Muy bien. Bueno, Andrés, estamos en tus manos, tú nos dices. Gracias, David. Ya estoy yo aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron desde Facebook, desde YouTube. Muy amables por estar aquí. Bueno, ya verán más adelante en los canales de la institución el video de esta presentación. Muchas gracias y buenas tardes.